Sí, profe. Sí, señor, yo la veo. Listo, Yo profe. también lo veo. Yo también lo veo. Bueno, buenas noches con todos. Soy el Buenas profe Luigi noches, profe. Casarolo. Buenas noches. Buenas noches. Cualquier pregunta que tengan, no duden, interrumpir sin ningún problema para realizar un diálogo, porque si bien es cierto, vamos a hablar de una estructura de lo que nosotros hemos hecho y se ha trabajado mucho acá en el Ecuador, pero hay muchos puntos que tal vez deberían aclararse con relación a esto. Se fue la imagen de proyección, entonces sí vamos a ir interrumpiendo y pasando puntos, entonces cualquier duda, por favor me la hacen saber inmediatamente. Bueno, de acuerdo a lo que más o menos me ha pedido Mauricio, vamos a hablar del proceso de selección de juveniles en el Ecuador. Yo he estado en Federación Ecuatoriana de Fútbol desde el año 2011, después de volver de Europa, y hasta el año 2019 he estado inmiscuido en el proceso de selecciones que ha salido de una manera pues muy positiva en los últimos años. Prácticamente nosotros tenemos todas las competencias a nivel de sub-20, clasificaciones a mundiales, de sub-17, clasificaciones a mundiales. Nosotros con la administración pasada, que ustedes saben que ha cambiado de administración a partir del 2019, con la administración anterior que se dividió en dos partes y duró muchos años. Nosotros tenemos realmente éxitos a nivel de selecciones juveniles en prácticamente todas las categorías. Es porque se empezó con un proyecto y un proceso desde el inicio, desde la base. Creemos y esperamos que este proceso no se pierda. Sí he visto que a partir del año anterior ya hubo un descuido con la edad inicial, que es la categoría sub-12, sub-13 que nosotros tenemos. Así que vamos a explicar un poco lo que se ha hecho ahora. Lo que se ha hecho, lo que se hace en selección es muy parecido o se puede llevar muy bien de la mano con el trabajo de los clubes, con la estructura de los clubes. Seguimos con las diapositivas. Esta es una frase que no la invento yo, la dijo Johan Cruyff hace muchos años. Si vamos avanzando con las diapositivas. ¿Sí? El niño o el jugador de fútbol es hábil desde su inicio, desde su desarrollo, prácticamente desde que empieza a jugar. Ahí se ve la habilidad. Los que fallamos somos nosotros. En creernos entrenadores de equipos profesionales o de jugadores profesionales y no saber llevar esa formación, no saber respetar esa formación. Yo siempre digo que hay que entrenar el ojo. He tenido la suerte de pasar prácticamente por todas las categorías. No me siento muy cómodo trabajando con infantiles porque creo que hay que tener un ángel especial para trabajar con niños. En relación a paciencia, al trato, a la comunicación, pero también he trabajado años con fútbol infantil. He tenido que trabajar con fútbol juvenil inicial, con fútbol juvenil de inicio a rendimiento, con fútbol juvenil de alto rendimiento, con fútbol femenino, con fútbol preprofesional, que es el que yo llamo jugador de la reserva, por ejemplo, y con jugadores profesionales en equipos profesionales. Por lo tanto, a la frase de el fútbol es uno solo, pues yo no estoy muy de acuerdo. Hay que entrenar el ojo. El fútbol es diferente. Muchas veces entre categorías parece que fuera un deporte diferente entre uno y otro. Nosotros, y cuando habla de Cruyff, dice Cruyff que los técnicos nos equivocamos en nuestra manera de pensar, es porque muchas veces copiamos y pegamos con relación a estructuras y enseñanzas. Vemos un entrenamiento de una categoría sub-18 o vamos a ver un entrenamiento de un equipo de primera y después lo queremos implantar con una sub-12, con una sub-14 y no nos damos cuenta que la estructura es diferente. Yo el otro día tuve una conferencia y hablaba de táctica y yo le decía que dependiendo de la edad y del nivel del jugador que tengas,
la táctica es totalmente diferente, la implantación de la estructura táctica es totalmente diferente. Pasamos a la siguiente diapositiva, porque esta es una pregunta que se le hace a mucha gente y creo que la mayoría de las personas, periodistas, entrenadores de épocas antañas son mucho más folclóricos, mucho más líricos, mucho más románticos que nosotros. Y la pregunta es, ¿el jugador nace o se hace? Es una pregunta que hacemos siempre todos. Bueno, yo les doy la respuesta desde el punto de vista científico y estructural, las dos cosas. Tú no puedes hacer de un árbol un jugador de fútbol, de un chico que no tenga estructuras motrices adecuadas, de un jugador de fútbol, y de un jugador o de una persona que tenga estructuras motrices adecuadas, sin una buena formación, tampoco puede sacar un jugador de alto rendimiento. Entonces, el jugador nace dotado. Esto es un conjunto de inteligencias. Ustedes saben que no hay un solo tipo de inteligencia, que hay 12 tipos de inteligencia. Y una de esas es la inteligencia corporal o inteligencia motriz, que tiene que ver con la sinergia. La sinergia es el estudio del movimiento del cuerpo. Entonces, el jugador de fútbol es sumamente inteligente. Para poder jugar al fútbol necesita ser muy inteligente. Y no confundamos lo que es inteligencia con educación. En la Universidad de Salamanca, en España, cerca donde yo vivía, hay un letrero grandotote a la entrada que dice en latín: lo que natura non dan, Salamanca no presta. Lo que la naturaleza no te da, la naturaleza no te lo va a prestar. La escuela, el colegio, la universidad no nos da inteligencia, nos da educación. La inteligencia son capacidades naturales, son eso que viene, con lo que venimos. Por lo tanto, el jugador de fútbol es muy inteligente desde la estructura, desde el punto de vista motriz. Y aparte, si partimos como concepto de que el fútbol es constante resolución de problemas, si no eres inteligente no vas a poder resolver esos problemas. Por lo tanto, no vas a poder jugar al fútbol. Así que partiendo de esa estructura. Y luego se forma. ¿Cómo se forma? Se forma primero con el estímulo de lo que recibimos del medio ambiente. Nosotros somos de donde nacemos muchas veces. Yo pongo un ejemplo, cuando yo hablo de capacidades coordinativas y doy la charla sobre lo que es desarrollo motriz, yo siempre digo que, y pongo el ejemplo, si Michael Jordan hubiera nacido en Brasil, hubiera sido probablemente el mejor centro delantero de la historia, porque tiene una capacidad física increíble, una capacidad de salto a nivel físico, una capacidad emocional, pero él nació en los Estados Unidos, en un sitio donde solamente juegan básquetbol y por lo tanto se desarrolló allí. Adriano, que nació en Brasil, tremendo centro delantero, si hubiera nacido en el mismo sitio, probablemente hubiera sido un jugador de básquetbol brillante. Todo depende un poco, el medio nos va ubicando para dónde nos desarrollamos, el medio nos va colocando. Nosotros vivimos en países futbolizados donde nuestros hijos antes de caminar ya patean una pelota. Entonces, el medio nos va llevando para eso. Ahora, el mundo ha cambiado. Antes el medio era el parque, la cancha, el barrio, la escuela. Ese era el medio. Actualmente el medio son las escuelas de fútbol, el medio son los clubes de formación inicial. El medio ha cambiado y por lo tanto nosotros, los entrenadores de formación, somos los responsables de ese medio. Y hay que planificar, hay que estructurar, hay que ordenar. El otro día también en la charla hablaba de Guardiola. Un día dictando una conferencia me interrumpió una persona, un periodista, y me dice, pero Guardiola dice que los niños deben jugar, que no hay que enseñarles, que solamente deben jugar y jugar y jugar. Y entonces la pregunta, lo que le dije es, entonces nosotros ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos? Simplemente agarremos un silbato, pongamos a los niños a jugar y pitemos, nada más. No tenemos ni para qué enseñar, ni tenemos para qué aprender, ni tenemos para qué capacitarnos. Bueno, no sé si fue en buena onda o en mala onda, pero fue la mitad de la historia. Pues Guardiola sí dijo eso, pero después hay otra parte de la misma declaración que dice, cuando yo la investigué, en donde hablaba de que había que enseñarles táctica a los niños, había que ordenarlos en el campo. Yo siempre digo que el niño, cuando se le enseña táctica, se divierte más. Cuando se ordena, y la táctica no es nada más que el orden de un juego. Todos usamos táctica para
todo existe táctica. Cuando vas a sentarte en la escuela, te sientas delante, te sientas en medio, te sientas atrás, y eso es táctica también. Entonces, todo tiene que ver con eso. En nuestros juegos infantiles tiene que ver con la táctica. Por lo tanto, hay que manejar esa estructura y saber cuál es el medio en que los chicos se van a desarrollar. Vamos a pasar un poquitito con la agenda que nosotros planificamos y desarrollamos para eso. Es la siguiente diapositiva. Para poder organizar este trabajo, lo primero que nosotros llevamos es saber, primero es conformar el equipo de trabajo, saber con quién iba a trabajar yo. Tuve la suerte de encontrar un equipo de trabajo con el que algunos de ellos nos conocíamos hace mucho tiempo, que permitió no solamente geográficamente, sino también a nivel de conocimientos, el poder captar. Nosotros vivimos en países muy diversos, Colombia, Ecuador, cada región parece que fuera un país diferente. Bueno, nosotros en el Ecuador igual, Sierra Costa, Guayaquil, Quito, somos muy diversos, y por lo tanto había que seguir una observación. Una recomendación para armar una estructura, un cuerpo técnico a nivel de selecciones que tiene que ser diverso. Por lo tanto, nosotros cubríamos muchos de los factores con los que veíamos este panel de trabajo, esta agenda de trabajo. Luego después partíamos por los jugadores en las categorías de campeonato nacional. En el Ecuador se juega campeonato nacional en sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 y hay el sub-20 o la reserva, que también tiene jugadores más de sub-20. Pero es 12-14 que se dividen en una estructura, tienen un solo parámetro de campeonato, de una sola manera, 16-18 van juntos, juegan los 26 equipos que existen en el fútbol profesional en el Ecuador, los 16 de primera y los 10 de segunda, perdón, de Serie B. Nosotros armamos dos estructuras de trabajo en dos zonas, la zona norte de la zona de Guayaquil, de la zona de Quito, y la zona sur, que es la zona de Guayaquil, donde quedaban los centros de alto rendimiento principales de la Federación Ecuatoriana. En Quito, la casa de la selección, en Guayaquil teníamos Fedenador, donde existía concentración, cancha, y entonces mi asistente Andrés Encalada era de Quito, mi preparador físico Tomás Arboleda de la zona de Esmeralda, Santo Domingo, toda esta zona de por acá, y yo de la zona sur, la zona de Guayaquil, Machala, observábamos todo. Luego después veníamos con la observación y evaluación de las diferentes provincias, ya partiendo por donde estaban concentradas la mayor cantidad de equipos. Quito tiene 6 equipos, 6, 7 equipos profesionales, Guayaquil tiene 5 o 6 equipos profesionales, ya de ahí nos repartíamos para las provincias a observar campeonatos nacionales, a observar las ligas, a observar torneos, a hacer convocatorias y observación de jugadores para poder ser llamados y tener un seguimiento. Luego el siguiente paso era armar preselecciones y lo dividimos en dos etapas para evitar, sobre todo en chicos de 12, 13 años, los viajes largos. Entonces lo hacíamos por zonas, zona norte. Y entonces traíamos todos los jugadores de la zona norte del país a Quito. Viajes mucho más cortos, la mayoría estaban concentrados cerca de una misma ciudad, entonces se tenía un grupo de entre 25 y 30. La concentración o las convocatorias siempre en el Ecuador son de 25 jugadores. Entonces nosotros teníamos un promedio de 20 más o menos fijos y 5 que fluctuaban, ¿no? Vamos a ver su rendimiento, vamos a evaluar su rendimiento y siempre los traíamos. Y en la zona sur hacíamos exactamente lo mismo. Teníamos más o menos un promedio de 30 jugadores, 25 de convocatoria y 5 que iban fluctuando. Esos eran los microciclos de convocatoria permanentes. Estamos hablando de un promedio de 60 jugadores convocados y observados durante un año en categoría sub-13, en categoría sub-15. Nosotros manejamos las dos categorías y luego después pasábamos con la sub-17. Ya entregábamos jugadores mucho más hechos, entregábamos jugadores también. En el Ecuador hubo un proceso, una etapa de muchos problemas de adulteración de documentos. Nosotros mandábamos desde la etapa inicial siempre la investigación de cada uno de los jugadores con registros policiales, con cedulación. Aún así es difícil, pero se intentaba hacer. Entonces casi toda la totalidad de los jugadores estaban más o menos controlados.
Y luego después en la última etapa ya era para los microciclos permanentes de una selección o de una preselección previo a una competencia. Seguimos con la siguiente diapositiva. Listo. Tanto para clubes como para selecciones, el primer paso para seleccionar, para poder armar una estructura, es escoger bien. Si tú no escoges bien, pues todo el resto de trabajo que se te viene es como un dominó que se va a caer en algún momento. Tienes que escoger bien. Y para escoger bien hay parámetros. Yo creo que en el Ecuador, y hablo de acá, nosotros hemos tenido parámetros errados a la hora de escoger jugadores. En el Ecuador se observaba jugadores por 3 características. La primera, capacidad física. Y ustedes saben que en estas edades, 12, 13, 14, 15 años, hay una diferencia entre la edad biológica y la edad cronológica. La edad biológica es la edad del desarrollo del cuerpo y unos desarrollan antes que otros, y la edad cronológica es la edad de nacimiento, ¿no? Entonces, el chico que desarrollaba biológicamente antes, así sea 6 meses antes, ya tenía una ventaja con relación a fuerza, con relación a velocidad, y nosotros nos quedábamos con eso. Entonces, sí, este jugador es muy fuerte, muy rápido, muy potente, pero no nos damos cuenta que este de acá lo iba a alcanzar en algún momento. Pero ¿qué pasaba? Que como este ya no le damos el tiempo de trabajo, la atención del trabajo, se iba quedando, se iba descuidando y muchas veces se iba hasta retirando. Ese es el primer punto. El segundo punto que nos dábamos o tomábamos mucho en cuenta es la capacidad técnica. Sí, se miraba bastante la capacidad, se mira bastante la capacidad técnica, dominios, pero hablamos de la técnica individual. Y se confunde técnica con habilidad. El jugador que agarraba la pelota, yo siempre digo, esa cucaracha que agarra la pelota y no se la puedes quitar y se lleva 2 a 3 a 4, te marca un gol, te hace 3 por partido. Ese niño, ese chico, no es técnico, es hábil, no es técnico. Entonces, uno tiene que marcar y darse cuenta qué es técnica y qué es habilidad. Técnica es meter un pase de 30 metros y bajarla perfectamente y controlarla, es dar un pase, es controlar, recibir la pelota, es parar, es cabecear correctamente, controles orientados, eso es técnica. La habilidad es esto que vimos, de esto que hablamos, llevarse 2-3, y lo confundimos. Entonces, ese jugador que se llevaba 3, con ese nos quedábamos. Y si tenía fuerza y velocidad, o sea, un desarrollo biológico mejor, pues destacaba. Y el tercer factor que nosotros medíamos en el Ecuador, o medimos todavía en el Ecuador del jugador, es la actitud. En Colombia le dicen berraquera, en el Ecuador le decimos arrechera, le decimos de muchas maneras, pero el jugador bravo. Sí, ese que mete, que es una fiera, especialmente en estructura defensiva, que saca, que mete, que bota. Bueno, está bien, pero no es todo. No es todo. Y eso, y yo soy de los que cree que la actitud, que el carácter, que el temperamento se puede trabajar y se puede desarrollar también. Así que en Ecuador manejábamos esos 3 parámetros y no veíamos los demás. Los demás son parámetros de evolución, son parámetros de entendimiento del juego, lo que le llamamos inteligencia. Vamos a ver luego los parámetros, pero hay mucho más que ver del jugador. A veces uno no sabía cómo escoger. Entonces yo personalmente he tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo en Europa y trabajé en un club que se llama CIA, Club Internacional de la Amistad, que era filial del Club de Fútbol Palencia, del que fue entrenador después. Y a mí me tocaba captar jugadores del mundo, de diferentes países, porque ese club se encargaba de eso, de captar jugadores de diferentes países para prepararlos, desarrollarlos y luego venderlos dentro del mercado europeo. A mí me tocaba mucho afuera. Yo recuerdo un parámetro, 2 chicos de Israel nos llegaron de la misma capacidad, muy igualitos, 2 delanteros muy similares, rápidos, veloces, hábiles. Los jugadores del Medio Oriente son muy parecidos a nosotros, tienen esas mismas capacidades y también tienen ese mismo desorden futbolístico. Yo decía, con este nos tenemos que quedar. El resto de los entrenadores decían, con este de acá nos tenemos que quedar. Bueno, cada jugador al club le costaba alrededor de $1,000, por lo tanto era difícil
equivocarse, y sobre todo cuando me iba a tocar buscar jugadores a esos países. Pues yo creé una ficha, yo desarrollé una fichita que después se los puedo hacer llegar. Es una ficha de evaluación personalizada. ¿Por qué? Porque evaluar al ojímetro es muy fácil, pero nos podemos equivocar. Por lo tanto, nosotros teníamos esta fichita, desarrollé esta ficha, se las leo porque yo se las puedo hacer llegar. Era una plantilla de evaluación personalizada. Por ejemplo, vamos a evaluar la parte técnica. Decía, ¿cómo se desenvuelve en su puesto? Y luego tenías evaluación buena, regular, mala, y la observación. Por puesto, en otro puesto, interpreta y ejecuta bien. Estamos hablando de técnica, ¿no? Luego después, en la estructura de orden táctico, cómo se maneja en defensa, cómo se maneja en ataque, cómo trabaja con balón, sin balón, tácticamente. Cada ítem tenía físicos, técnicos, tácticos, psicológicos o emocionales. Yo siempre hablo de emocional, yo no hablo tanto de psicológico porque eso se lo dejo un poquito a los profesionales, pero sí de las estructuras emocionales. Por ejemplo, esta es la evaluación psicológica o emocional, y hablaba de cuál es su adaptación a la autoridad, que es muy difícil a veces. La conducta con los compañeros, la conducta con los rivales, soporta presiones, temperamento, agresividad, voluntad de trabajo, ¿no? Actitudes ante los entrenadores, actitudes en los partidos, el control emocional, a nivel físico, resistencia, velocidad, fuerza abdominal, talla, estatura, peso, entra un todo. Y luego después se sacaba una valoración y se escogía. Entonces se escoge en base ya a una figura. ¿Que te vas a equivocar? Te vas a equivocar. Pero te vas a equivocar mucho menos, ¿no? Mucho menos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo seleccionamos nosotros? En base a conceptos para tener en cuenta, ¿no? Primero, ¿qué es talento? A veces nos equivocamos en lo que es talento. El talento no es nada más que esa inteligencia motriz, esa capacidad motriz, es la naturaleza. Siempre digo yo que es lo que Diosito nos dio, con lo que venimos. No podemos nosotros dotar. Probablemente un cirujano plástico sea un tipo inteligentísimo, pero a nivel motriz no. Por lo tanto, no es inteligente a nivel motriz. Bueno, hay cosas que hacen los deportistas, que hacen los futbolistas que otras personas no pueden hacer. Bueno, eso es talento. Ese talento ese hay que desarrollar, hay que ayudar a formar. Luego después hablamos de calidad. Este jugador tiene calidad. Bueno, ¿qué es la calidad? La calidad es la capacidad técnica. La capacidad técnica parte primero de las capacidades motrices. Hay un concepto que yo siempre digo, no existe ninguna estructura de orden táctico que no parta primero de una estructura de orden técnico. O sea, si yo quiero salir jugando, el arquero se la da lateral, y el lateral no puede parar bien la pelota, chao, estructura táctica, no sirve. O quiero hacer jugar directo, hago un pase largo, pero el delantero no puede parar la pelota, ya no hay estructura táctica. Parte primero de eso. Pero también cualquier estructura de orden técnico parte de un movimiento correcto. Nosotros vemos muchos defectos, por ejemplo, en la técnica de carrera. Los chicos corren mal, corren con la planta de los pies, flexionan rodillas, cadera abajo, cuerpo hacia atrás, cuerpo hacia adelante, la amplitud de descoordinación de los brazos, mala colocación del cuello, esto significa que tiran la cabeza para adelante, para atrás. Ya hemos notado más o menos 10 errores en técnica de carrera. Bueno, queremos que conduzca bien una pelota, pero ni siquiera corre bien. Queremos que cabecee bien, pero ni siquiera salta bien, no tiene buena mecánica de salto. Por lo tanto, cualquier estructura de orden técnico parte de una buena lateralidad, de una buena estructura motriz, ¿no? No queremos que pare la pelota, pero no sabe moverse correctamente de derecha a izquierda, no tiene buena lateralidad. Por lo tanto, primero es eso. De las capacidades físicas, y cuando hablamos de capacidades físicas, hablamos de capacidades coordinativas y capacidades condicionales. A veces creemos que las capacidades físicas son solamente velocidad, resistencia, fuerza, flexibilidad. Esas son las capacidades condicionales. Capacidad física no es solo correr, sino capacidad de salto, cómo es mi coordinación en el salto. Eso tiene que ver con motricidad, tiene que ver con cálculo de trayectoria, hay un sinnúmero de ítems que cubrir en capacidad física, en capacidades coordinativas. Por lo tanto, son naturales. Que se desarrollan, sí. Por ejemplo, la velocidad es una capacidad natural que se desarrolla, según los libros, un máximo de 25%, no más. O sea que el que nace lento no va a ser rápido.
lo que va a hacer es menos lento. Y la única manera de mejorarlo es mediante una buena coordinación. Por ejemplo, hay un preparador físico que trabajó, brasileño, que trabajó en Estados Unidos y lo llevó a trabajar Klinsmann al Bayern Múnich. Robben se lesionaba muchísimo en el Real Madrid. Tenía muchos problemas de roturas fibrilares. Bueno, en el Bayern no pasó eso. ¿Por qué? Porque lo que él decía es que lo primero que hizo fue mejorarle la técnica de carrera. Le pasó a Robben, le pasaba a Ribéry. Ellos le mejoraron la técnica de carrera, le mejoraron la coordinación, trabajo de escaleras, trabajo de aros. Ahí mejoraron su capacidad para que no tenga tantas roturas a nivel fibrilar. Eso a nivel de orden físico. O sea, tenemos claro nosotros cómo vamos llevando la estructura. Tenemos que mejorar la inteligencia. El siguiente ítem es inteligencia. Entonces decimos, ese jugador es inteligente. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es el conocimiento táctico, es el conocimiento del juego, es saber ver, observar un partido de fútbol. Luego hablamos del carácter. Hay que tener carácter, temperamento para soportar presiones. Yo tenía el equipo de fútbol juvenil en España, que fuimos vicecampeones a nivel nacional. Cuando ese jugador, luego pasaron 6 jugadores al primer plantel. Estaba el primer entrenador, yo era el segundo entrenador, y le digo, mira, estos 6 jugadores tienen potencial para ser parte del primer plantel. Allá solamente se pueden inscribir 23 jugadores en una plantilla, no puedes tener 30, como pasa en Sudamérica, no, allá solo 23. Y 6 es un número bastante grande. Y él decía, sí, pero hay que ver si soportan el jugar con 5.000 personas, con 10.000 personas en el estadio. Nosotros teníamos un estadio para 8.000 personas, que se podía ampliar a 10, o con 50 personas en la tribuna. O sea, la capacidad emocional es diferente, hay que ser fuerte emocionalmente, hay que soportar. Por eso es que hay gente que juega al fútbol de manera brillante, muy buenos, pero no pueden ser futbolistas. Hay una diferencia entre ser futbolista y jugar al fútbol. Muy grande, muy grande. El soportar presiones, el carácter, el temperamento. Seguimos con la siguiente diapositiva. Una vez que ya tenemos claro los conceptos de qué está... Profe, Sí. qué pena. Antes de que continúe, me gustaría hacer una pregunta en esa diapositiva que está indicando de los talentos. Sí. Caso Messi y caso Cristiano Ronaldo, ¿cómo los define usted, profe, en esto de la selección, por ejemplo, en el talento, calidad, en la capacidad física, sabiendo que dicen que Messi es un genio del fútbol y Cristiano Ronaldo, por llamarlo así, es una máquina que se ha entrenado y han tenido esa diferencia? ¿Cómo usted lo definiría ahí, profe? Bueno, a ver, la pregunta es estupenda porque te da una posibilidad de poder ampliar mucho unas ideas. A ver, yo comparo mucho, no tuve la oportunidad de ver tanto de manera en vivo a Pelé, pero sí me ha tocado estudiar mucho cómo se desarrollaba. Yo comparo mucho a Cristiano Ronaldo con Pelé. Ojo, esas comparaciones a veces son odiosas, pero yo comparo en qué? En la capacidad física. Lo de Pelé era un portento físico, un portento de habilidad, un portento de desarrollo. Era realmente eso, ¿no? O sea, era todo lo que el otro es. Era el que más saltaba, era el que más rápido corría, era el que más arrancaba, el que más habilidad tenía. Las capacidades motrices, las capacidades físicas de Cristiano Ronaldo son realmente naturales y maravillosas, pero él no fuera lo que es si no tuviera un volumen y una capacidad de trabajo como la ha tenido. Siempre dicen que los periodistas españoles de la farándula creyeron que llegando Cristiano Ronaldo a España se iban a hacer ricos con notas y todo, y fue la decepción más grande, porque el tipo no sale. El tipo tiene su vida y su vida es el fútbol, y bueno, cuando tiene que divertirse se divide, entonces se divierte, pero es realmente eso, ¿no? Lo de Messi yo lo comparo mucho con otro argentino que era Alfredo Di Stéfano, ¿no? Habilidad pura, capacidades motrices increíbles. Yo creo que la capacidad motriz que tiene Messi no la tiene nadie. La capacidad que él tiene para hacer una frecuencia de pasos largos
y en la misma carrera disminuir esos pasos y en la misma carrera hacer cambios de dirección, derecha, izquierda o freno y vuelta a arrancar, no la tiene nadie. Por lo tanto, por eso es que no lo pueden seguir, no lo pueden parar, porque él tiene una capacidad una frecuencia de paso, una capacidad motriz en eso realmente increíble. Eso también, aparte de ser natural, es producto de un trabajo, ¿no? Esa habilidad, esa posibilidad de ver cosas más allá en velocidad de lo que los demás lo podemos ver. Ahora, fuera de esto, y ahí ya viene un gusto personal, yo fuera de esto lo dejo a Maradona. Para mí Maradona era la conjunción de talento, la conjunción de capacidades físicas y la conjunción de inteligencia en observación el juego. Yo creo que él observaba muy bien el juego, él tenía una lectura de partido diferente. Messi es habilidad y hace cosas maravillosas con la pelota. Cristiano Ronaldo es capacidad física y también sabe dónde tiene que trabajar, sabe dónde tiene que estar, es un lobo constante de hacer goles, pero Maradona era un observador del fútbol, sabía dónde estaban sus rivales, dónde estaban sus compañeros. Hay una jugada, la jugada del gol que le hace él a los ingleses, hay una frase que dice Valdano en su libro, que después del partido, en el camerino, Maradona le dice, oye, ¿sabes qué? Discúlpame porque te vi, pero la vi yo tan fácil y la quise hacer yo. Entonces el tipo decía, de aquí, después de haberse llevado a todos los que se llevó y después haber hecho lo que hizo, encima tiene la desfachatez y el descaro de decirme que me vio, que yo venía por el otro lado y que no me la quiso dar, porque la vio y la quiso hacer. Por lo tanto, la pregunta es estupenda, yo lo comparo así, ¿no? Si ustedes observan lo que era Pelé en su capacidad física y en su profesionalismo y en su trabajo, tiene mucho que ver con lo que es Cristiano Ronaldo actualmente y con lo que era, observas en videos, Alfredo Di Stéfano, es lo que hace Messi, ¿no? La capacidad de llevarse. Mira, Alfredo Di Stéfano tenía una frase, él decía siempre, cuando yo jugaba en América me llevaba 1, me llevaba 2, me llevaba 3, me llevaba 4 y luego hacía el gol. Cuando yo fui a jugar a Europa me llevaba 1, me llevaba 2, luego tenía que llevarme otra vez al 1, luego tenía que llevarme otra vez al 2 y luego tenía que llevarme a un tercero y siempre volvían, que eso se llama permuta, pero lo hacía. Bueno, Messi hace eso de manera maravillosa. Creo que está contestada la pregunta, es mi gusto y es lo que más o menos yo pienso. Puntos importantes para tener en cuenta en el proceso de selección. Y yo siempre me observo o pongo mucha atención en el nivel técnico. El nivel técnico físico del jugador, porque insisto, yo no hablo de físico de masa muscular o velocidad, hablo de físico con relación a motricidad, con relación a coordinación. Eso tiene que ver con las capacidades coordinativas y condicionales del rendimiento en sus equipos y en la competencia. Se tiene que hacer un seguimiento. A veces los jugadores se esconden, los jugadores te lucen, te brillan, te deslumbran. Yo siempre descarto esa frase de los que se decía antes, ¿no? Yo vendo caminar a un jugador, ya veo si es bueno. O muchos decían, yo veo amarrándose los zapatos a un jugador, ya sabe si es jugador de fútbol, o veo bajándose del bus, yo no. Yo necesito tiempo de observación, yo necesito trabajo, yo necesito mecanizar movimientos, necesito verlo realmente en su potencial. Y eso se lo ve en los entrenamientos y en un seguimiento que se hace en los partidos. Cada uno de nosotros hacía un seguimiento. Un jugador era observado muchas veces en los partidos y luego después venían los entrenamientos y seguía ese proceso de evaluación y de observación. Que entienda la estructura táctica, que sepa jugar al fútbol, no solamente jugar a la pelota, que sepa jugar al fútbol, o sea, que entienda. Yo tengo una frase, yo no evalúo a un jugador por lo que trae, por cómo es, por cómo viene, porque he tenido la suerte de trabajar en clubes importantísimos como Barcelona, donde te venían todas las semanas 100 jugadores a probarse, en España, donde el nivel de jugadores que tenías que observar es que todos eran buenos y tú tienes que escoger entre uno bueno y otro bueno y otro bueno y otro bueno, no entre uno bueno y uno que no pasa nada.
Y a nivel de selección, ni hablar. Todos son buenos y todos son probablemente figuras en sus clubes. Yo no evalúo a un jugador por lo que trae, sino por su capacidad de aprendizaje, por lo que puede dar, por su techo. Entonces, para eso hacíamos evaluaciones de orden físico. Empezando, tenemos la figura ahí. Esa fue de las primeras convocatorias. Tomábamos peso y estatura e íbamos poco a poco ya armando una ficha con relación a esas condiciones. Seguimos la siguiente diapositiva, por favor. Y seguíamos evaluando y observando cuál era su capacidad, cuál era su mejora. Y ya van a ver por qué también. Evaluaciones de orden técnico. Hay muchas maneras de evaluar técnicamente, no solamente viéndolo jugar. Nosotros hacíamos evaluaciones a nivel de dominio, a nivel de remates, a nivel de pases y controles. Son evaluaciones que en el fútbol todo puede ser tangible, todo puede ser medible, que no tiene por qué venirte en un libro que si tú pateas 30 veces contra una pared y la paras, tú mides cuántas veces la paró correctamente y después de 6 meses vuelves a tomar la misma medida con el mismo pared, el mismo balón y tiene que mejorar. O poner un arquito a 10 metros y cuántas veces, o a 15 metros y cuántas veces la pasa por en medio. Y dependiendo de eso, pues tú llevas la valoración y después de 6 meses lo vuelves a hacer y el jugador tiene que haber mejorado. Se puede hacer evaluaciones de orden tangible. Las características emocionales o psicológicas en la competencia. Si yo iba a ver un partido y tenía un jugador que se volvía loco, ¿cómo me pasó? Me pasó ver a un jugador que en un partido le pegó una patada a un rival, perdió la cabeza, se peleó con el árbitro, le pegó un puñete. No puede ser jugador de selección. No, no, es que es muy bueno. Sí, pero no puede. No tiene control emocional. No tiene control emocional. Y si eso le pasa reiteradamente, pues ya hay un problema. Y no tiene una buena educación en su rendimiento. Yo tenía prohibido, por ejemplo, andar sin camiseta, no, se saca la camiseta. Ojo, todo esto lo observamos en sus clubes, en sus partidos. Disciplina, la presión que tenía que ver, trabajar ante la adversidad. Yo me acuerdo, hubo un partido Barcelona, Liga de Quito en sub-14 en Guayaquil. Y Liga de Quito venía disminuido porque había sido, tenía jugadores en otra estructura, ¿eh? Y vino con un delantero. Ese delantero fue capaz de fajarse con los 4 defensores más grandes, más fuertes. A ese chico lo convocamos a selección. Ese chico, y jugó en Sudamericano. Y así, ¿por qué? Por el carácter, el temperamento. Después el resto se lo puede ir mejorando, ¿no? Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, este es una enseñanza del modelo de juego. Yo hablo de funcionamiento. Cuando ustedes escuchen hablar de modelo de juego, yo voy a hablar siempre de funcionamiento, porque los términos son diferentes. Este es un video, si lo puedes poner, por favor, para que mientras yo voy hablando, es un video. Aquí lo que estamos trabajando es con chicos de 13 años, basculación. Basculación, nada más que lo que le llaman media luna, lo que le podemos llamar basculaciones laterales, derecha e izquierda, en movimientos, siempre repartiendo espacio. Ustedes ven con conitos, una estructura zonal. Ustedes saben que en referencias zonales hay mismas distancias y movimientos al mismo tiempo, tienen que relacionarse. Bueno, los términos son diferentes. Nosotros consumimos mucha bibliografía europea. Y la bibliografía europea tiene ciertos términos, pero nosotros en Sudamérica manejamos otros términos. La palabra o la frase modelo de juego es una terminología española, de donde no viene la gran mayoría de la bibliografía, porque los sudamericanos y los latinoamericanos no nos gusta escribir, no escribimos, no hacemos libros, tenemos muchos conocimientos, pero no escribimos. Ellos allá, y yo lo viví, ilustres desconocidos que dirigen la segunda categoría de Deportivo Cachito, escribe un libro. Y nosotros lo leemos. Y luego nosotros queremos implantar esa metodología cuando ya esto lo hacemos hace rato nosotros. Esto de aquí tuve la oportunidad y la verdad que una persona que admiro mucho es Francisco Maturana, el Bolillo Gómez. Estructuras colombianas. Nosotros somos muy parecidos y manejamos las estructuras zonales. En un viaje a
a Paraguay desde Colombia. Tuve la oportunidad de compartir asiento con Maturana 5 horas. No dejamos dormir a nadie en el avión. Agarraba las servilletas. De verdad, los volvimos loco a todo el mundo. Yo escuchándolo, por supuesto. Así que le mando siempre un gran abrazo con el que tengo contacto. Pero es esto, ¿no? Es enseñanza desde el inicio de la enseñanza. ¿Sí? Esta es la siguiente diapositiva, correcto. Profe, una Características. Hola, sí. profe, cuando se dice que es jugador solo de club o es jugador de selección, ¿qué diferencia hay? Que yo he escuchado y he visto que cuando convocan a la selección Colombia, de pronto el jugador entra a la cancha y debuta, dice el comentarista, no es solo jugador de club. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí entre ser jugador solamente de club y llegar de pronto a ser seleccionado? Correcto. A ver, primero, con relación a lo que tengan o que digan los periodistas, en ese tipo de cosas hay que tomar las cosas con pinzas, o sea, hay que creer muy poco, porque para poder saber si un jugador está capacitado para poder estar, un jugador de club que es estupendo en un club y está capacitado para estar en una selección, hay que haber estado en la selección, hay que saber cómo es la vivencia, cómo es la mentalidad, cómo es el trabajo de selección y también cómo es la vivencia, cómo es la mentalidad y trabajo en su club. Esa pregunta se la voy a responder después de un ratito, después de un momento con estructura. Buena pregunta y va a ver por qué una cosa y otra. Se la voy a responder después de un ratito. ¿Sí? Así Bueno, que la tengo pendiente. ¿Sí? Características y puntos importantes que debe tener un jugador de selección. Empiezo a contestarle la pregunta. Primero, objetivos profesionales. El jugador de fútbol que le gusta jugar a la pelota, que lo hace muy bien y que es la figura del barrio, que es la figura del equipo, que es la figura de la cancha, difícilmente puede ser jugador de selección. Porque en la selección todos son figuras. Como yo siempre les decía, acá vienen los mejores de cada club, las figuras de cada club, las vedettes de cada club, los mimados de cada club. Tienen que ser los mejores. Y acá, su comportamiento y su objetivo tiene que ser el ser profesional. Y eso se ve día a día. Nosotros hacíamos trabajo, estos son chicos de 14, 15 años, ¿no? Ya con trabajo, pero seriedad. Desde, yo siempre digo que nosotros llevamos una selección, llevamos 2 selecciones, una de 13 años y una de 15 años a un torneo dentro del país. Ambas concentradas dentro de un hotel. Veías el comportamiento de los jugadores de 14, 15 años, eran profesionales. Su comportamiento, ya venía años, habían puesto una silla, lo habían trabado, el pobre estaba llorando, después tenía que llamar a la mamá porque se quería ir. O sea, tienen que entender. Yo sí me llama mucho de ver esos jugadores ya con 13, 14 años después, eran profesionales pequeños. Era su comportamiento, porque tenían objetivos en su cabeza, tenían claro lo que querían ser y dónde querían ser. Y eso uno tiene que irlo palpitando poco a poco, ¿no? Que tengan disciplina y respeto por el trabajo. El trabajo de selección es totalmente diferente al trabajo de un club. No digo que es más fuerte ni menos fuerte, es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque se manejan otro tipo de tiempos, se manejan otro tipo de cronogramas, entonces tú tienes que saberte manejar correctamente en lo que tú quieras hacer. Tienes un alto nivel de concentración porque a su vez tienes un alto nivel de competencia. No, insisto, están los mejores. Por lo tanto, no es que yo vengo porque soy bueno. A mí me llamaban ex compañeros que jugaron al fútbol conmigo, entrenadores, gente muy confiable que me decían, es que tengo un crack, tengo un jugador que es tremendo. Sí, hay que agarrar las cosas con pinzas. No es que no te creo que es bueno, no, pero es que yo trabajo con 20 buenos igual. Entonces, en la misma posición. Que tenga estabilidad emocional a nivel de competencia, lo que hablamos. No es lo mismo jugar un torneo interno, me refiero a nivel de país, que jugar un torneo en el exterior. Es
diferente. Las vivencias, las estructuras, las concentraciones, por eso se dice que hay entrenadores de selección y hay entrenadores de clubes, es muy diferente. Uno lo va aprendiendo y también uno fue pagando piso en novatadas que después dicen, no, esto es diferente, esto se maneja de otra manera. Seguimos la siguiente diapositiva. El tener carácter y temperamento, insisto, o sea, nosotros te toca jugar contra Brasil y en Brasil nosotros enfrentamos al chico que acaban de vender por, no sé, 50 millones de dólares al Real Madrid. Bueno, ese chico ya jugaba en una sub-15 de Brasil. Y jugadores nuestros tener el carácter, el temperamento, decir, no, es que yo acá voy a salir. Insisto, esa es la gran diferencia entre un jugador de fútbol y un futbolista, ¿no? Son términos diferentes. Que se tenga un sentido agudo del juego, esa inteligencia a nivel táctico, ¿no? Decíamos, el fútbol es constante resolución de problemas en el juego. Y a nivel de selección es mucho más alto porque el nivel que te tienes que enfrentar es el nivel más alto. No hay un nivel más alto que ese, ¿no? El respeto y admiración por la camiseta que viste, por la camiseta de tu país. Y esto nos pasa mucho a nosotros, a nuestros países, que a veces los jugadores van porque tienen que ir, o van porque eso va a ser una catapulta. No van por lo que lo sientan, no van por el nivel de admiración que tienen que tener. Entonces sí creo que hay que poner mucha atención en eso, pero eso es algo que tenemos que crear nosotros desde los clubes. Y los clubes pasa lo mismo. Los clubes cada vez pierden mucho más ese sentido de propiedad, ese sentido de pertenencia. Muchos jugadores de los clubes no son hinchas de sus clubes, no ven ni siquiera el partido del primer equipo, no lo ven, no hacen seguimiento. Sí, estoy allí porque me toca, o porque el representante me puso, pero no porque realmente quiera estar acá. Bueno, en las elecciones pasan lo mismo, ¿no? Y hay que crear ese sentido de pertenencia. Nos seguimos a la siguiente. Ojalá se pueda ver. Este es un video que se hizo. Ojalá lo podamos ver de manera constante. Tiene audio. No sé si se pueda. Yo no lo escucho, no sé si ustedes lo pueden escuchar. Mauricio, ¿se puede escuchar el audio o no? No se escucha, profe. No se escucha, ¿no? Para mí sí lo estaba escuchando, no sé si los demás escuchaban. No, yo no lo escuchaba. Yo tampoco. No, profe, yo tampoco lo escuché. Yo tampoco lo escuché, profe. Vale, entonces tal vez solo sale para mí. Profe, entonces vamos continuando. Sí, veamos si lo podemos poner después, pero sería bueno. Bueno, seguimos. Sí. Dale, espérame un momento. Bueno, la siguiente diapositiva es ya la planificación del trabajo. Una vez que ya tenemos escogido, como hablábamos, ¿no? Estos dos grupos grandes de 30 jugadores más o menos cada uno en cada zona, o sea, es una preselección de 60 jugadores que teníamos, ya tenemos que planificar el trabajo. Para planificar el trabajo tenemos que tener un método de entrenamiento. El método de entrenamiento no les recomiendo que lo copien, no les recomiendo que busquen lo mismo que hacen los demás. El método de entrenamiento tiene que ser propio. Existen 3 métodos generales. El método tradicional, que es el método analítico, ¿no? En donde estructuramos el trabajo de manera separada y segmentada, la parte física, la parte técnica, la parte táctica e incluso la parte emocional. Luego tenemos el método integrado, donde se conjuga la parte técnica y la parte física en una sola unidad, pero aparte tenemos la parte táctica, la parte táctica y la parte emocional, pero la parte física y técnica es, por ejemplo, en la parte analítica, como ejemplo, podemos tener las famosas pasadas, es método analítico a nivel físico, o
pase y recepción, uno delante de otro, es método analítico de fundamentación técnica. Luego después el método integrado, ejemplo, los juegos reducidos, los espacios reducidos, el 4 versus 2, el 3 versus 3, eso es método integrado. Eso es método integrado porque está conjugando la parte física y tú tienes que tener que calcular bien los tiempos, manejar bien los tiempos. Y el tercer método general es la precisión táctica. La precisión táctica se habla de que es una estructura moderna. La precisión táctica tiene más de 40 años. Fue inventado por Víctor Frade en Portugal, un preparador físico, un profesor de la universidad, y ha tenido muchos alumnos. Pero la precisión táctica pura habla de una estructura global dentro de una figura táctica. O sea que, por ejemplo, en ese ejercicio que vimos nosotros de basculación, tenemos que saber la cantidad de metros recorridos, cantidad de metros que van a ser hacia la derecha, cantidad de metros que van a ser hacia la izquierda, y de esa manera tenemos una unidad de recorrido. Ya estamos hablando de la parte física. Y también hablamos de fundamentación técnica, porque cada vez que recibes la pelota derecha, izquierda, entregas, recibes derecha, entregas izquierda, recibes derecha, perfiles, recepciones, también estamos incluyendo la parte técnica. Por lo tanto, la precisión táctica es la inclusión de todo, estructura técnica, física, dentro de la parte táctica. Eso no se puede hacer siempre. No se puede hacer siempre. ¿Por qué la parte analítica? ¿Por qué el método analítico es bueno? Porque, por ejemplo, en los alargues tienes una garantía. Todos hacen igual, todos tienen que llegar a un mismo tiempo, todos te manejan lo mismo. En un espacio reducido hay uno que corre menos, uno que se puede esconder, tienes que llegar a una integración completa. Y en el método de la precisión táctica mucho más. Si alguien no quiere tener intensidad, pues no la va a tener y probablemente te dañe el trabajo. Mi recomendación, estudien los tres y tomen lo que les gusta de cada uno. Yo tomo lo que les gusta y he desarrollado un método propio en donde yo incluso lo uso hasta por épocas. Por ejemplo, en club empiezo la época preparatoria, la pretemporada se llama, yo empiezo con método analítico, tanto en fundamentación técnica como en la parte física. En el trabajo con niños, es bueno el método analítico porque te permite la observación y la corrección de los errores de orden técnico. Tú en un juego reducido no sabes o no te das cuenta si un jugador le pega bien a la pelota con el borde interno. En el método analítico sí. Luego después viene el método integrado ya para una preparación más completa y para la puesta a punto de un equipo hablamos de la precisión táctica. Entonces hay que saber tomar qué te gusta y desarrollar tu método propio. Yo siempre con a los alumnos del Instituto para Entrenadores en el Ecuador, yo les digo algo, nadie les va a enseñar a entrenar o a trabajar como ustedes quieren entrenar. Nadie les va a enseñar a ver el fútbol como ustedes ven el fútbol. Nosotros les damos parámetros, yo les doy parámetros acá de lo que yo hago, pero después ustedes pueden decir, no, esto no me gusta, esto sí, yo quiero esto de acá, prefiero esto de aquí. Por eso hay que saber y tener un conocimiento amplio. Ahora, quien les diga, es que eso ya no se usa, no, les está mintiendo. Y hay mucha gente que vende mucho humo. No, es que ya el método analítico no se usa. Vaya a ver si los preparadores físicos argentinos, uruguayos, no usan el método tradicional analítico. Lo usan todos. Lo usan todos. Ojo, ya van integrando cosas, pero te sirve mucho. Lo mismo pasa para el funcionamiento o modelo.